Por las últimas semanas hemos estado llevando adelante esta serie titulada Despiértame Hoy. Y hoy, particularmente en este pasaje que encontramos en Efesios capítulo 5, partiendo del verso 1 hacia adelante, y particularmente el verso 14, deja con nosotros algunas enseñanzas importantes que creo en mi corazón nos van a alentar, nos van a motivar a permanecer en un estado de conciencia sensible a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Amén. Es tan sencillo que en el curso de la vida, con tantas cosas que vivimos, con tantas ocupaciones que tenemos, con tantas situaciones que asaltan repentinamente a nuestro entorno, podamos perder de vista que caminamos o debemos caminar en un estado de conciencia alerta, donde no podemos cerrar los ojos, donde tenemos que mantener la sensibilidad auditiva, espiritual, para entender y saber los tiempos que estamos viviendo y las cosas que son necesarias para mantenernos en el propósito, en el orden, en el deseo de Dios. Con justa razón, por eso durante estas últimas semanas hemos tocado esta serie Despiértame Hoy. Las últimas semanas abordamos ese pasaje en Ezequiel donde Dios nos mostraba la intención de su corazón de poder traernos al propósito, a la intención, al deseo de su corazón, y que pudiéramos cumplir propósitos eternos a pesar del tiempo o del valle en el que nos pudiéramos encontrar en algún momento dado de la vida. Sabemos que nada en la vida es sencillo, pero a pesar de ello, Dios cumple su propósito cuando nosotros nos mantenemos con la sensibilidad, con la capacidad de poder mantenernos alertas a los principios que el Señor establece en nuestra vida. Y este pasaje en Efesios capítulo 5, partiendo del verso 1, dice a la letra, y leo de la Nueva Traducción Viviente, que dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Si tú eres de los que toman nota, creo que esta frase es importante. Hay una intención del apóstol Pablo de ser encauzados a un objetivo, a una directriz específica, de mantenernos en un objetivo claro, que es de caminar e imitar los principios de Dios, las cuestiones que Dios anhela y desea en la vida de cada uno de nosotros. Y dice: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Usted va conmigo, ¿verdad? Estamos viendo el contraste, lo que propone el apóstol en su enseñanza, en ese principio de traer claridad y de traer conciencia al corazón del pueblo, particularmente en Éfeso. Y dice: averigüen bien lo que agrada al Señor. Él nos motiva a que estemos alertas, pero también, si algo vamos a investigar en la vida, si algo vamos a añorar en la vida, si algo vamos a querer experimentar de la oferta de este mundo, mejor
Mejor aceptemos la oferta de Dios y dice, averigüemos, dice Pablo, lo que agrada al Señor. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Y luego Efesios capítulo 5, verso 14 dice, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Dios bendiga su palabra, amén. El apóstol Pablo nos da la imagen en un contexto en particular de las cosas que son o deben ser cosas intencionales en nuestra vida y de las que debemos de adquirir o mantener conciencia. Si hay algo en este tiempo que el enemigo está tratando de hacer es que perdamos en nuestro corazón la capacidad de poder definir lo que es el bien y lo que es el mal. El apóstol Pablo dice, mantente alerta, cuida la sensibilidad en tu experiencia con Dios, porque esa es la única forma en que nosotros podemos mantener el radar activo de las cosas que son malas y de las cosas que son buenas. Recientemente estoy leyendo un libro que se llama Pensar como Jesús. ¿Cómo pensar como Jesús? Se llama el libro, lo escribe George Barna. Y él dice, habemos muchas personas que aún dentro de nuestra experiencia con Jesucristo no tenemos una cosmovisión bíblica. Aceptamos a Jesús, aceptamos el mensaje del evangelio, aceptamos que el Señor por amor se entregó a nuestras vidas y nos dio una alternativa celestial, una alternativa eterna. Pero nuestra cosmovisión del mundo, nuestro punto de vista al respecto de las cosas que está en el mundo, no las definimos por el filtro que es la Escritura, sino que como el mundo nos ha enseñado, empezamos a definir en una forma relativa por lo que nosotros pensamos puede ser bueno o puede ser malo. Si usted nota, uno de los peligros más grandes que enfrentamos en este tiempo no tiene que ver con que hagan bueno o hagan malo, sino que crean que están bien. Y entendemos en ese dicho que todos tenemos claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque nos queda claro que hemos estado siendo topados, estamos siendo permeados por una generación relativista que nos hace pensar que si bien aceptamos un regalo, de ahí en adelante lo que viene, nosotros definimos si es bueno o es malo. Y el apóstol Pablo dice particularmente en esta carta, hablando a la iglesia de Éfeso y tratando de establecer, porque si algo el apóstol Pablo quería hacer en la iglesia de Éfeso en ese momento en particular, era sentar las bases de su nueva fe. Que para el pueblo quedara claro que si bien ellos iban a recibir un regalo de Dios a través de Jesucristo, no iba a quedar particularmente confinado lo que venía hacia adelante por lo que ellos pensaran o dejaran de pensar, sino que a partir de ese momento toda su experiencia de nueva vida estaba basada en los principios establecidos por Dios. Ahora, esto es pertinente para el tiempo, para el siglo presente, porque entrando, insisto, en esta era relativista en la que estamos, muchos de nosotros, sin pensarlo, inconscientemente y por el ambiente que nos rodea, empezamos a pensar si hay cosas que queda en nosotros definir si son buenas o no son buenas. Y el apóstol Pablo decía, ten cuidado. Hay algo que nosotros no podemos cambiar en el fundamento de nuestra vida, y a eso es a lo que tenemos que despertar. Tengamos cuidado de que no estemos caminando sonámbulos, porque bien estamos dormidos y pensamos que estamos activos, pero no estamos. Hemos estado siendo permeados por un ambiente, por una sociedad que nos está orillando a alejarnos cada vez más de los principios bíblicos, a establecer nuestros propios principios y creer que en base a ello estamos bien.
Y Pablo decía, no, la base de tu fe está encontrada, está en definir la causa, la meta y el fin que tenemos como iglesia fiel de Jesucristo. Y nos queda claro que nuestra causa en particular tiene que ver con poder alcanzar la eternidad en la presencia del Creador, y que para poder llegar a ello tenemos que caminar bajo directrices específicas que nos den la oportunidad de llegar hasta donde Dios quiere que llegamos. Si caminas bajo tus propios conceptos de vida, lejos de acercarte al corazón de Dios, vas a estar más lejos del corazón de Dios. Y Pablo advertía, decía, ten cuidado. Ten en claro que si tú haces esto, que si tú haces aquello, que si tú haces aquello, no estás más cerca del corazón de Dios. No porque profesaste a Jesús como tu Rey y Señor, ya estás librado. Ahora hay directrices específicas que tú tienes que seguir para poder llegar al cumplimiento del propósito de Dios y por ende alcanzar la eternidad en gloria. Lo segundo que Pablo trataba de establecer dentro de ese ambiente al respecto de la iglesia de Éfeso es que pudiera tener en claro un principio al respecto, un punto de vista claro al respecto del Redentor y de aquel que traía la unidad a la iglesia, que era nuestro verdadero Cristo. Si nosotros queremos caminar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo propósito, definitivamente no podemos caminar en nuestro propio concepto de vida. Nosotros no podemos hacer del regalo de Jesucristo un elemento para nosotros transformarlo a nuestra manera. El apóstol Pablo decía, la unidad se logra en Cristo y particularmente en Cristo, no en una condición adulterada, donde nosotros manipulamos los principios para ver si se acomoda a lo que nosotros podemos y queremos vivir sin perder lo que Dios nos ofrece. Pero Pablo decía, ten cuidado, no funciona de esa manera. Algunos dicen, según los seguidores del cristianismo, esta es quizá uno de los libros más profundos existente acerca de la iglesia, que toca las mayores profundidades de la doctrina cristiana y escala las alturas de la experiencia cristiana. Pablo hablaba a Éfeso para establecer formalmente esos principios que les iban a permitir avanzar, consolidarse y vivir en una alerta máxima. Sí, para no perder con ello lo que Dios ofrecía para sus vidas. Por eso, en el clímax de este momento, el apóstol Pablo en el verso 14 dice, porque la luz hace todo visible. Si no hay luz, no es porque no exista luz. Si no hay luz, es porque nosotros hemos usado un dimmer y le hemos bajado a la luz en nuestra vida y en nuestro corazón. Y para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es alejarnos de nuestros principios establecidos a través de la Escritura y de lo que Dios ha revelado en nuestros corazones y empezar a interpretar a nuestro modo. No es una religión hecha por hombres. Es la iglesia de Jesucristo, establecida por el mismo Hijo de Dios, que ha puesto el fundamento de nuestra vida. Jesucristo, la piedra del ángulo sobre el cual somos edificados. Aleluya. Y eso es lo que nos hace sólidos. Eso es lo que nos permite caminar en una alerta, en un estado de conciencia claro. El apóstol Pablo apela al estado de conciencia para que se pueda reflexionar en qué condiciones estaban. Y mi hermano, creo que para poder seguir avanzando en los principios que Dios tiene en claro para nuestra vida, cada momento, cada instante, nosotros tenemos que tomar un momento, hacer un alto en el camino y determinar en qué parte estamos en nuestra condición con Dios. Yo sé que cada uno de nosotros en algún momento dado hacemos un alto y decimos, si somos empresarios y tenemos a nuestro cargo algunos negocios y demás, hacemos un alto, reflexionamos sobre los más y los menos y determinamos en qué condición estamos y cómo podemos seguir avanzando. Y lo que el apóstol Pablo hace a través de la carta de los Efesios es que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, apelando a su conciencia, tome un alto, tome un momento y pueda decir, estoy aquí, estoy parado en esta condición y necesito esto para seguir caminando.
Y yo no sé cuándo fue el último momento, pero Dios a través de la Escritura nos incita a que vivamos en un orden constante de búsqueda al Señor para determinar en qué posición estamos. Si yo amanecí hoy delante del Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿En qué condición estoy? La intención es que podamos determinarlo y podamos marcar nuestros objetivos, hacia dónde estamos enfocando. Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido mi enfoque particular? ¿He estado viviendo, simplemente me he estado dejando llevar por las circunstancias, o intencionalmente estoy marcando un rumbo para llegar a donde Dios quiere que llegue? Eso no lo determina el Señor, eso lo determinamos tú y yo. ¿Cómo voy a avanzar hacia las promesas del Señor? ¿Cómo voy a avanzar hacia los principios de Dios? No podemos dormirnos en nuestros laureles. No podemos pensar que la sociedad puede abrigar nuestra fe así nada más. No, nosotros tenemos que ser gente decidida a poder mantener enfocado nuestro objetivo para poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos. El comentarista Matthew Henry dice que necesitamos andar como hijos de luz, como teniendo conocimiento y santidad, manteniendo en nuestra conciencia que no solo hay que saber de Cristo, conocer de Cristo, abrazarnos de la sabiduría de Cristo, pero además y por sobre todas las cosas tenemos que vivir en la santidad, que es la exclusividad para Cristo. Aleluya. Y yo le he dicho en otras ocasiones que santidad no es que me pongan por ahí una foto y me prendan una veladora y yo santo, no. Santidad es tener el conocimiento, nuestra conciencia de que somos de Cristo, vivimos por Cristo, caminamos por Cristo y moriremos por Cristo. Esa es la santidad. Esa es la capacidad de mantener conciencia, conocimiento y exclusividad para alcanzar lo que Dios quiere entregarnos. Pero insisto, eso no lo determina Dios. Eso ya está determinado por Dios, ya está establecido. Él puso los medios, estableció los caminos, abrió la brecha cerrada. Lo que viene hacia adelante es lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que despertar. Por eso no podemos vivir con una conciencia dormida o con una luz, con un dimmer a media luz. Tenemos que mantenernos en una cosmovisión abierta. Ahora, yo le pedí a Valeria, que es la que me auxilia, que me trajera unos lentecitos como estos, porque a veces nuestra cosmovisión es pequeña. Vemos a través de una lupa, vemos a través de algo que es diminuto, que es nuestra propia vida, nuestra propia conciencia, lo que la sociedad ha tratado de crear en nosotros. Pero lo que la Escritura está diciendo es que nosotros tenemos que ampliar, sin que se caiga el lente. Gracias. Nosotros tenemos que ampliar nuestra visión. Ver en nuestro propio concepto de vida es reducir todas las cosas que el Señor quiere traer para nosotros. Pero ver a través de una cosmovisión bíblica es usar los lentes en dimensiones extraordinarias que nos permitan abrir nuestra vista angosta y ampliarla a una vista divina que nos permita alcanzar a visualizar todo lo que Dios anhela para nuestra vida. El único que tenía la visión un poco angosta era Jesucristo, y era porque lo único que él veía era la voluntad del Padre. Pero ver la voluntad del Padre es ver así de grande. Lo que nosotros hemos vivido en esta experiencia y lo que el enemigo ha tratado de permear en nosotros es que vayamos de esto a una vista tan sencilla como esta, que no nos permite ver absolutamente nada, ni siquiera más lejos de nuestra propia nariz. Y Dios quiere que ampliemos nuestra cosmovisión, una cosmovisión bíblica. Mire, ahorita me los vuelvo a poner,
Pero algo que alarmó mi vida, según George Barna, el autor de este libro que le comento, dice que 91% de los adultos creyentes que han aceptado a Jesucristo, 91%, escucha esto, no tienen una cosmovisión bíblica. ¿Qué significa? Que no siempre miran a la Biblia para establecer sus principios de acción, sino que según se mueve el ambiente, según sea la moda del momento, es como camina. 91% de los creyentes. Solo el 9% de los creyentes camina con cosmovisión bíblica. ¿Qué significa? Además de lo que ya le dije, que hay posibilidades de que un 91% se pueda perder en el camino. Y a pesar de que recibió las enseñanzas y aceptó a Jesucristo como su Salvador, se pierda en el camino. Eso suena escandaloso, ¿no lo cree? Si usted cree que suena escandaloso, dígame. 2, 3 que creen. Los demás a lo mejor son del 91%. No, no es cierto. De estos no hay aquí. Estas cifras las agarraron de otro lado. Pero eso no es suficientemente escandaloso. Hay algo más. Y esto es lo que es alertante. Por eso el apóstol Pablo era insistente con que pudiéramos mantener una conciencia abierta. Y es que el 98%, escucha esto, por eso lo motivamos a que no callemos, a que impulsemos, a que no nos cansemos de hacer el bien. El 98% de los adolescentes que aceptan a Jesucristo en este tiempo caminan sin una cosmovisión bíblica. Quiere decir que mayor está la posibilidad de que en el camino se queden. Porque la forma en que perciben el mundo y su relación con Dios no está permeada por los principios bíblicos, sino está permeada por su forma de hacer vida. Y piensan que pueden meter a Jesús en su forma de hacer vida. 98% camina sin una cosmovisión bíblica. Mis hermanos, estamos en un tiempo apremiante. Eso es lo que sucede dentro de la iglesia. Olvídese lo que pasa fuera de la iglesia. A veces juzgamos lo que está sucediendo en nuestro entorno sin darnos cuenta que lo que está dentro está quizá en peores condiciones. Y es nuestra necesidad el poder nosotros ampliar. Ahora déjeme decirle que nosotros tenemos que ir de esto a esto. Si usted sigue caminando creyendo que bajo sus propios conceptos usted puede ampliar su capacidad de vivir mejor, mi hermano, va en sentido contrario. Va en sentido contrario. Déjeme leerle lo siguiente. Una cosmovisión bíblica es una forma de tratar con el mundo de tal manera que actuamos como Jesús las 24 horas del día, porque pensamos como Jesús. Una cosmovisión bíblica es pensar como Jesús. Es una manera de hacer práctica nuestra fe a cada situación que enfrentamos cada día. La cosmovisión bíblica es un medio para experimentar, interpretar y responder a la realidad a la luz de la perspectiva bíblica. Esa es la capacidad de consolidar nuestra vida. No lo podemos ver con nuestra propia vista. La revelación de Dios sobre las situaciones que se están generando en este tiempo, vemos lo visible, pero lo invisible solo lo podemos percibir, discernir bajo la óptica de Dios. Con una cosmovisión bíblica, no somos motivados a hacer más, porque no estamos viendo como Dios quiere que veamos. Estamos viendo como la gente dice que debo ver.
No me involucro más en las acciones de la iglesia, porque la gente dice: ¿por qué tanta iglesia? En lugar de escuchar lo que dice la escritura, que dice que al que le dio 5 y más talentos le dará y más proveerá a su vida, mientras más haga reproducir lo que Dios ha puesto en sus manos. Cambia la óptica y por ende cambia el resultado. Yo tengo un hijo que usted conoce, que por toda su vida hasta preparatoria necesitó lentes, pero nunca los tuvo hasta que ya se iba a la universidad. Dios le dio una buena cabeza y por eso pasó bien, pero nunca vio lo que estaba haciendo. Y cuando finalmente nos dimos cuenta y fuimos a que lo atendieran y le pusieran sus lentes y todo, se pone los lentes, eran más o menos como estos, y cuando se los puso dijo: ¡wow! Nunca había visto tan clarito, hasta parece que los puedo tocar, dice, porque toda su vida hasta preparatoria lo que vio pensó que era. Pero cuando pudo tener la oportunidad de clarear sus ojos y tener una cosmovisión diferente del mundo, físicamente hablando, cambió su percepción de todas las cosas. Si nosotros seguimos aferrados en querer tener una cosmovisión propia de lo que podemos alcanzar en la vida y de lo que se puede generar en la vida bajo nuestros propios recursos, nos vamos a quitar la oportunidad de ver con claridad lo que Dios quiere hacer. Él quiere que amplíes tu cosmovisión. Él quiere que veas más allá. Él no quiere que te des ni por vencido ni por satisfecho con lo que hasta el momento has recibido. Si tú sabes, parado en el camino, que no estás en la cosmovisión de Dios, que no piensas como Jesús, que no entras a la acción bajo los principios y conceptos de Jesús, es tiempo de adquirir una nueva cosmovisión. Y una cosmovisión bíblica. ¿Cuánto estamos haciendo para conocer más de Dios? ¿Cuánto estamos invirtiendo para recibir más de Dios? Para ser más como Jesús. Cuando yo tengo una cosmovisión, Jesús, lo primero que tengo que hacer es entender que hay un fundamento para mi vida. Es tener en claro que ese fundamento es claro, es confiable y es accesible. Y me refiero a Jesucristo. No va a encontrar nada extraño en su experiencia con Jesucristo. Milagroso sí, extraño no, porque Dios es Dios de milagros. Y Dios va a revelar a su vida cosas maravillosas. Él es el fundamento de nuestra vida y es claro, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Él es confiable, seguro. Segundo, es mantener un enfoque de rayo láser en la voluntad de Dios. Que cada mañana que usted amanezca diga: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Por qué yo estoy en este camino? ¿Por qué me abriste esta puerta? ¿Por qué camino por aquí? ¿Cuál es tu voluntad? Y si no la tienen clara, no siga avanzando en su propia ceguedad. Empiece a mirar a través de la cosmovisión bíblica, a través de su experiencia con Jesús. Diga: Señor, ¿qué es lo que necesitas de mí? Tercero, necesito evaluar la información que tengo y las experiencias que he podido vivir a través de ese filtro que es Jesucristo. Y cuarto, el poder actuar en la fe que he recibido de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y estoy cerrando, porque yo sé que el tiempo se me fue, pero no quería que se fueran sin que dejar esta palabra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi hermano, estamos viviendo en un sincretismo total.
Un sincretismo se refiere a que armo mi fe según me convenga o según las creencias tendenciosas del momento. Un sincretismo significa que mezclamos cualquier filosofía barata con los principios fundamentales de Dios. Y de esa manera hemos estado visionando la vida. Y luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo contigo y no he podido ver luz? Reflexione. ¿Realmente está caminando bajo la voluntad del Señor? ¿Realmente se ha acogido a los principios de Dios? ¿Realmente ha hecho de la Biblia y su experiencia con Dios el filtro para ir más lejos? Si no es así, esa es una de las primeras cosas que tenemos que observar. Porque si seguimos bajo ese sincretismo, lo único que vamos a encontrar es una fe diluida. Fe pero no fe. Creer pero no creer. Es entender y tener en claro que si seguimos en esa cuestión, viviremos una vida cristiana adulterada. Sí, algunas cosas como Cristo dice, pero tantas otras como yo digo. Y de esa manera no podemos ir más lejos. Nuestra luz se aminora, ponemos un dimmer, y cuando vivimos así de iluminados le vamos bajando, porque estamos haciendo de nuestra fe algo mínimo. Por ello es importante impregnarnos del conocimiento de la palabra, de nuestra devoción diaria y permanente y los tiempos reservados de ayuno. ¿Cuál es el resultado? Y con esto cierro. Cuando usted empieza a pensar como Jesús, muchas cosas empiezan a cambiar. Y dice el autor de este libro que le menciono, Pensar como Jesús, dice: los cristianos que tienen una cosmovisión bíblica tienen 9 veces más probabilidades que todas las demás personas de evitar que el material solo para adultos en internet llegue a sus ojos. En otras palabras, de evitar la pornografía. Cuando usted empieza a pensar como Jesús, tiene el doble de posibilidades que otros adultos de ofrecer su tiempo como voluntario para ayudar a las personas necesitadas. Cuando usted piensa como Jesús, también son más propensos que otros adultos a hacer todo lo posible para ofrecer palabras de aliento a las personas que están desanimadas, y es varias veces menos probable que usen productos de tabaco o de adicción. Cuando usted piensa como Jesús, aquellos que piensan como Jesús tienen 3 veces más probabilidades que los adultos nacidos de nuevo sin una cosmovisión bíblica de rechazar la idea de que la Biblia, el Corán y el libro mormón contienen las mismas verdades básicas. Algunos se pierden en eso, pero cuando usted tiene la cosmovisión bíblica, entiende que la palabra de Dios es única, que la palabra de Dios es total, que la palabra de Dios no tiene competencias, ni hay otros libros religiosos que se equiparen, porque es la única palabra que es viva y eficaz y más cortante, espada de 2 filos. Cuando usted tiene esa mente de Jesucristo, tiene más del doble de posibilidades de creer que las fuerzas espirituales como los demonios pueden influir en una vida de una persona. Algunos no creen en demonios, pero cuando usted vive con una cosmovisión bíblica, no solo cree, pero hasta los puede percibir, porque es un mundo espiritual que solo se revela a través de una experiencia espiritual con Jesucristo. Cuando usted piensa como Jesús, una gran cantidad de evidencia sugiere que tener una cosmovisión bíblica tiene un efecto dramático en su comportamiento, percepciones y creencias. Efecto dramático, extremo, radical. Y no hay quien lo saque de ahí. Los que son llevados de viento en viento es porque han querido hacer a Jesús a su modo y no han despertado a la realidad de mantener esa cosmovisión bíblica. Es
tiempo de dejar de ver bajo nuestros propios conceptos y extender nuestra mirada. Para algunos, como usted me está viendo ahorita, será algo gracioso, pero lo que estará sucediendo en usted es ampliando su capacidad de ver todo lo que Dios tiene para su vida. Algunos se burlarán de usted porque piensan que se ve raro. Pablo decía: dicen que soy loco, y si soy loco por Cristo, que digan lo que quieran, porque yo veo más de lo que ellos ven. Y tenemos que vivir en esa realidad. Pablo, hablando a los filipenses, decía: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Jesús vivía una vida increíble y marcó el ejemplo para vivir cerca del corazón del Padre. Jesús, siendo Dios, marcaba un tiempo aparte con su Padre para estar más cerca de Él. Jesús, siendo Dios, sabía escudriñar las Escrituras para no perderse del propósito y de la voluntad del Padre. Jesús, siendo Dios, ayunó 40 días en el desierto para que cuando el enemigo llegara pudiera responder y decirle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Marcó el ejemplo, hermanos, para que nosotros pudiéramos vivir una realidad diferente. Y yo quiero invitarles en esta tarde. Sé que ya es muy tarde, pero, mis hermanos, yo sé que Dios anhela de sus vidas algo sobrenatural, y yo quiero motivarles para que esta tarde usted le pueda decir: Señor, aquí estoy. Ya no quiero ver como yo veía, ya no quiero pensar como yo pensaba. A partir de hoy quiero que mi visión se amplíe. Quiero tener una cosmovisión bíblica, donde tú seas el centro y donde tú seas el fundamento de todas las cosas. Yo quiero invitarte a que estés de pie. Y si en tu corazón tú crees que esta es una necesidad apremiante para ti, si en tu corazón tú sabes que esto es algo que necesita suceder ya en tu vida, tú le dediques unos minutos al Señor y le digas: Señor, aquí estoy. Perdóname porque yo he querido ponerte en mi caja, cuando lo que tú quieres es sacarme de la caja, y que yo pueda ampliar mi mirada hacia las cosas eternas. Si tú sabes en tu corazón que tú necesitas esto ahora, dale unos minutos más al Señor. Sal de tu lugar, ven a este altar, dile: Señor, por favor, Señor, necesito que tú me pongas esos lentes, que tú amplíes mi mirada, que me hagas ver más lejos y más grande y más claro. Ya no quiero vivir perdido en lo que yo he tratado de crear de ti.